Muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos esta mañana en la Cancillería. Por supuesto, el canciller, el doctor Luis Videgaray Caso, el subsecretario para América del Norte, Carlos Sada Solana, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Luis Alfonso de Alba Góngora, el director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, Jacob Prado González, y el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Alday González. Tiene la palabra el canciller, el doctor Luis Videgaray Caso. Muchas gracias. Muy buenos días a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana en esta conferencia de prensa. El tema de la conferencia es la separación de familias migrantes en Estados Unidos para expresar la posición del gobierno mexicano al respecto, informar sobre las acciones que hemos tomado desde el momento en que se puso en práctica esta política y compartir con ustedes las cifras y los datos que tenemos al respecto. En primer lugar, como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, particularmente la semana pasada en el coloquio sobre migración entre México y la Santa Sede que ocurrió en el Vaticano, quiero, a nombre del Gobierno y el pueblo de México, expresar nuestra más categórica y enérgica condena a una política cruel e inhumana. México reconoce y respeta plenamente la soberanía de los Estados Unidos y su facultad plena para decidir su política migratoria. El Gobierno de México, quiero ser claro, en ningún momento promueve la migración ilegal. Sin embargo, conforme a nuestros principios constitucionales y a nuestras convicciones, no podemos ser indiferentes ante un hecho que claramente representa una violación de los derechos humanos y que pone en situación de vulnerabilidad a niños menores, algunos incluso con discapacidad. Desde que esta medida fue anunciada, el Gobierno de México, a través de la Cancillería y de nuestra red consular, hemos actuado de manera inmediata. Al momento en que en abril se anunció la llamada política de cero tolerancia, nuestros consulados, todos, han actuado de manera rápida, visitando tanto los centros de detención como los albergues, donde se han identificado los casos de niños de origen mexicanos que han sido separados de sus padres. Al respecto, quiero compartirles que de los 1,995 casos que han sido informados por el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos de niños que han sido separados de sus padres con motivo de la aplicación de esta nueva política de tolerancia cero desde el mes de abril, menos de 25 casos, es decir, alrededor del 1% de los casos, son niños de nacionalidad mexicana. Esta cifra es consistente con los casos que han identificado nuestros consulados. Nuestra red consular ha identificado un total de 21 casos de niños mexicanos que fueron separados de sus padres por esta nueva política, de los cuales ya han sido repatriados a México la mayoría y permanecen en los albergues solamente 7. Naturalmente, quiero ser preciso, esta cifra puede cambiar todos los días y podría haber un cambio de tendencia. Es decir, repito, aproximadamente solo el 1% de los casos son niños mexicanos. La información que nos comparte el Gobierno de los Estados Unidos y la información que ha recabado nuestra red consular es que la inmensa mayoría de los casos se trata de niños que provienen de 3 países, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. ¿Qué ha hecho nuestra red consular desde el primer momento? En todos los casos se ha, en primer lugar, visitado a los albergues, se ha entrevistado a los niños, se ha identificado
familiares, el gobierno mexicano a través de los consulados ha entrado en contacto con familiares y en la mayoría de los casos, insisto, se ha logrado ya la repatriación. La repatriación a México ocurre conforme a los convenios que tenemos para repatriación ordenada. Los niños ingresan a México y son recibidos por el DIF de la localidad correspondiente en el puerto de entrada y son también recibidos por familiares que han sido previamente contactados por la Cancillería. Los consulados están trabajando con organizaciones de la sociedad civil, están en alianza que tenemos desde tiempo atrás para la defensa de todos los casos de los migrantes, están desplegando todas las acciones posibles para la identificación de los casos, entrar en contacto tanto con los padres como con los hijos y resolver de la manera más expedita los casos. Quiero referirme a dos casos en particular que llaman nuestra atención y en los cuales hemos intervenido de manera inmediata. El primero se trata de 12 niños que fueron separados de sus padres y que fueron enviados a albergues en distintos puntos de la Unión Americana y los padres y las madres fueron enviados a un centro de detención migratoria en Seattle, en el estado de Washington. De estos 12 niños fueron ya repatriados, este hecho ocurrió la semana pasada, de estos 12 niños, 7 fueron ya repatriados a México y estamos en proceso promoviendo la rápida repatriación o reunificación familiar en Estados Unidos, puesto que en algunos casos tienen familiares en Estados Unidos, que se logre rápidamente la reunificación. En ese sentido es clave el hecho de que nuestros consulados tienen relaciones cotidianas y comunicación eficaz con las autoridades norteamericanas, tanto con el Departamento de Seguridad Interior como, en el caso de los albergues, con el Departamento de Salud y sus agencias correspondientes. Me refiero finalmente a un caso que es particularmente doloroso, que es el caso de una niña de 10 años que fue separada junto con su hermano, también de 10 años, que se encuentra en un albergue en McAllen. Es una niña mexicana que tiene síndrome de Down y que la semana pasada fue separada de su madre y quien fue enviada a un centro de detención de Brownsville. El padre de la niña vive en los Estados Unidos, tiene carácter de residente y está nuestro consulado en McAllen haciendo las gestiones para que de manera inmediata la niña salga del albergue y sea reunificada con su padre, quien tiene el carácter de residente legal. Por supuesto, en este caso en particular lo hemos hecho notar a las autoridades norteamericanas al más alto nivel. Es decir, el gobierno mexicano, a través de nuestra red consular, ha actuado desde el primer minuto, sin descanso, 24 horas del día, atendiendo oportunamente todos los casos de los cuales hemos podido identificar, insisto, a través de la acción oportuna de nuestra red consular. Quiero aprovechar esta oportunidad para desde aquí expresar mi más amplio reconocimiento a nuestros 50 cónsules en los Estados Unidos, a nuestros cónsulos de protección y a todo el extraordinario equipo de los consulados en México, de las áreas de protección en la Cancillería, que están desplegando una actividad sin precedentes para la protección de las y los mexicanos en Estados Unidos, sea cual sea su condición migratoria, y particularmente para la protección de las niñas y los niños que se encuentran en esta coyuntura que, insisto, es inhumana y es cruel. Ahora bien, quiero informar acerca de algunas acciones que hemos tomado de carácter diplomático. En primer lugar, hemos expresado de manera formal nuestra posición al gobierno de los Estados Unidos. El día de ayer por la noche tuve una conversación telefónica con la secretaria de Seguridad Interior y el día de hoy por la mañana tuve una llamada telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, a quienes expresé la posición del gobierno mexicano. Asimismo, por conducto de nuestra embajada en Washington, hemos entregado al gobierno de los Estados Unidos una nota
para que sea a su vez entregada a las áreas correspondientes, incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Salud, en el que expresamos con claridad, primero, nuestro rechazo, nuestra condena a esta política, y en segundo lugar, exhortamos al gobierno norteamericano a cumplir con ciertas recomendaciones específicas que hemos identificado, que generan, que agravan la problemática que viven los niños que han sido separados de sus padres. En primer lugar, exhortamos al gobierno norteamericano para que haya una mejor coordinación entre las distintas agencias, particularmente entre las agencias que dependen del Departamento de Seguridad por un lado y las agencias que dependen del Departamento de Salud, a quienes corresponde la administración de los albergues donde son enviados los niños, para que se mantenga un registro concurrente de los padres y los niños, conforme a la información que han recabado nuestros consulados y que ha sido también compartida con nosotros por distintas organizaciones de la sociedad civil. El hecho de que no se mantenga un registro concurrente, es decir, que no se mantenga una misma ficha para los padres y para los niños, está generando enorme dificultad para el que se pueda lograr una rápida reunificación o una repatriación conjunta de los casos. Asimismo, exhortamos al gobierno norteamericano para que se permita y facilite la comunicación cotidiana entre los niños y los padres. Sabemos de muchos casos en el que los padres simplemente no pueden hablar con los niños y, por supuesto, casos profundamente dolorosos en que a los niños no se les permite comunicarse con sus padres. Estas son recomendaciones de carácter práctico, operativo, que si bien son secundarias a nuestro exhorto principal, que es a detener esta política, creemos que son cosas que de manera inmediata puede llevar a cabo el gobierno de los Estados Unidos para aminorar los graves efectos que tiene esta situación. Seguiremos en contacto permanente con el gobierno de los Estados Unidos en todos los niveles, a nivel ministerial, pero también a nivel local a partir de nuestros consulados y, por supuesto, a través de nuestra embajada en Washington, para reiterar nuestra posición y hacer nuestros esfuerzos diplomáticos en todos los frentes para brindar la protección conducente a los niños y niñas mexicanas, y no solamente a los mexicanos, sino también en el ámbito de nuestras facultades, promover el que termine esta política que viola los derechos humanos de niñas y niños independientemente de cuál sea su nacionalidad. En segundo lugar, el Gobierno de México hace un llamado a la comunidad internacional para expresarse de manera clara sobre esta situación que es inaceptable. Quiero informar que a través de nuestras misiones ante las Naciones Unidas, en Nueva York y en Ginebra, y ante la Organización de Estados Americanos en Washington, hemos acudido a todos los órganos del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En particular, hemos generado comunicaciones formales al Secretario General de las Naciones Unidas, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, así como a los órganos de tratados y mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos competentes en materias como migración y niñez. El día de hoy por la mañana, en horario de Ginebra, nuestra representante permanente hizo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un llamado a los procedimientos especiales, cuyos mandatos son los derechos de los migrantes y en especial de los niños, a seguir de cerca este lamentable fenómeno y actuar en el ámbito pleno de sus competencias. Asimismo, en el sistema interamericano, hemos enviado comunicación formal al secretario general de la OEA, al presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al secretario ejecutivo y al relator sobre los derechos de los migrantes de esta comisión. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a no permanecer
indiferentes ante este hecho. Asimismo, en tercer lugar, quiero informar que tenemos una comunicación estrecha con los gobiernos y particularmente las cancillerías de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. El día de ayer tuve una conversación telefónica con la canciller de Guatemala, Sandra Jovel. El día de hoy por la mañana tuve una conversación telefónica con la canciller de Honduras, Dolores Agüero. Entramos en contacto con el embajador de México en El Salvador y acordamos tener el próximo viernes en la Ciudad de México una reunión de trabajo especial sobre este tema, en la cual el gobierno mexicano habrá de prestar toda nuestra asistencia y ofrecer toda nuestra capacidad institucional, la de nuestra red consular y de la propia Cancillería, para primero intercambiar información, en segundo lugar, establecer acciones conjuntas, y en los Estados Unidos, y en tercer lugar, definir posiciones comunes ante los órganos multilaterales para brindar el mayor apoyo posible del gobierno mexicano a nuestros hermanos de Centroamérica, particularmente del llamado Triángulo Norte. Es un hecho que la inmensa mayoría de los niños que atraviesan por esta dramática e injustificada situación no son mexicanos. Sin embargo, el gobierno mexicano no puede permanecer indiferente ante una situación de esta naturaleza, aunque no se trate de niños mexicanos. Tenemos una responsabilidad moral y también constitucional, en virtud de que el respeto y la protección de los derechos humanos son uno de los principios de la política exterior consagrados en la fracción 10ª del artículo 89 de nuestra Constitución. Así que por obligación legal y por obligación moral habremos de seguir trabajando de manera muy estrecha con los gobiernos de estos tres países para prestarles todo el apoyo que podamos para atender de una mejor manera a los niños que se encuentran en esta condición. Es cierto que el gobierno de México no tiene facultades para ofrecer protección consular a los niños que no son mexicanos, pero sí tenemos capacidad institucional y sobre todo tenemos la voluntad para apoyar de manera clara a los gobiernos y a los pueblos de estos tres países hermanos para enfrentar esta difícil situación. En cuarto lugar, quiero expresar que seguimos trabajando de manera muy estrecha con organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos, tanto a nivel nacional como a nivel local a través de nuestros consulados. Desde principios del año pasado hemos firmado convenios de colaboración, hemos sumado esfuerzos y hemos tenido casos de éxito muy relevantes en la protección de las mexicanas y mexicanos migrantes en los Estados Unidos. Este caso no es ni será la excepción. Hemos acordado tener una reunión de trabajo la próxima semana con algunas de las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los migrantes, que son nuestros aliados en los Estados Unidos, para identificar sinergias, compartir información y determinar acciones conjuntas en esta materia. Quiero finalmente informar que hemos reiterado las instrucciones a nuestra red consular. La instrucción es que se mantengan las 24 horas en contacto y en presencia en los centros de detención y en los distintos albergues. Hemos en contacto permanente con las autoridades migratorias y de salud que participan en este proceso para lograr, insisto, la rápida identificación y atención de todos los casos y, por supuesto, conforme a lo que he expresado ya, para que se trabaje de manera conjunta con los consulados
de Guatemala, Honduras y El Salvador, prestándoles todas las facilidades que podamos ofrecerles en apoyo a esta acción de gobierno. Tenemos un mecanismo eficaz, que es el mecanismo TRICAMEX, que existe desde el año 2006, en el cual trabajamos de manera conjunta con la red consular de los 3 países y, por lo tanto, el andamiaje institucional está ahí presente. Quiero manifestar el apoyo del gobierno mexicano y el reconocimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a sus contrapartes de Colombia, Honduras, Ecuador y Guatemala por el pronunciamiento que realizaron el día de ayer sobre esta materia. Finalmente, para concluir, quiero reiterar que el gobierno mexicano trabaja todos los días por construir una relación de respeto, constructiva y de beneficio mutuo entre los Estados Unidos y nuestro país. Respetamos a cabalidad la soberanía y el Estado de Derecho en los Estados Unidos. El gobierno mexicano, y quiero que quede muy claro, no promueve la ilegalidad, no promueve la migración ilegal. Sin embargo, insisto, por convicción y por obligación constitucional y legal, no podremos permanecer ni permaneceremos indiferentes ante una situación inhumana y cruel. Seguiremos trabajando como lo hemos hecho desde el primer día en que se anunciaron estas nuevas políticas y hacemos un llamado al gobierno de los Estados Unidos, al más alto nivel, para que reconsideren esta política y se dé prioridad al bienestar y a los derechos de las niñas y los niños con independencia de su nacionalidad o su situación migratoria. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Videgaray. Abrimos ahora el espacio para la sesión de preguntas y respuestas que les pedimos se refieran al tema de esta conferencia y vamos a empezar con José Carreño, del Heraldo de México. Gracias, canciller. Buenos días. Tengo 2 preguntas. ¿Qué posibilidades habría de llevar este caso a tribunales internacionales, aun cuando, de hecho, el gobierno del presidente Trump no los reconoce? Pero ¿qué posibilidades habría de llevarlos para, por lo menos, hacer una expresión en ese sentido? Y 2, ¿qué eventualmente los niños, las familias centroamericanas que están en los albergues y demás van a ser expulsados o extraditados? ¿México les ofrecerá asilo? Gracias, José. Primero, con respecto a la primera pregunta, México agotará todas las instancias. Sin embargo, hay que reconocer en primer lugar que la mayoría de los casos no son mexicanos y por lo tanto el gobierno mexicano no necesariamente tiene facultades de representación consular o representación legal respecto a nacionales de otro país. Los casos de niños mexicanos son, afortunadamente son pocos, sin embargo, son todos muy graves. Estamos evaluando las opciones y no descartamos el hecho de que pueda ocurrir. Es cierto, sin embargo, que los Estados Unidos, y no ahora, sino de tiempo atrás, no necesariamente reconoce la jurisdicción de los tribunales internacionales. Es el caso, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, insisto, acudiremos a todas las instancias que se considere que pueden ser útiles y no descartamos ninguna opción. Con respecto a la expulsión o la repatriación de los niños de origen centroamericano, la postura del Gobierno de México ha sido que el Gobierno no acepta, México no acepta la repatriación de ciudadanos de otros países hacia nuestro país. Y la repatriación debe realizarse directamente hacia sus países. Esto sin menoscabo de la apertura que debe de tener México hacia la atención de casos de asilo, de refugio o de casos humanitarios especiales. Son de los temas que vamos a hablar con nuestras contrapartes de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero por supuesto México tiene una postura y una política completamente diferente.
Nosotros en México no se criminaliza la migración, se respeta como principio fundamental la dignidad de los migrantes por encima de cuál sea su condición jurídica, y se reconoce la aportación de los migrantes a la sociedad en su conjunto. Así que no esperamos que haya repatriación de niños hondureños, guatemaltecos, salvadoreños o de cualquier otra nacionalidad hacia México, porque la práctica es llevarlos directamente a su país, pero de darse el caso, por supuesto, México reaccionará conforme a prácticas y políticas que ponen como prioridad la dignidad de la persona y los derechos humanos. Escuchamos ahora la pregunta de Eric Martin de Bloomberg, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, señor canciller. Dos preguntas. Sí. ¿Tiene el gobierno mexicano alguna señal de que la separación de las familias, esta política de Estados Unidos, tiene alguna eficacia como un factor de desincentivo para que los migrantes no se dirijan a la frontera de los Estados Unidos, por un lado? Y del otro lado, los funcionarios de los Estados Unidos han dicho que los cruces fronterizos han aumentado dramáticamente este año. ¿Eso es cierto desde la perspectiva y cifras del gobierno de México? ¿Y qué está causando el aumento si es así? ¿Qué debería hacer los Estados Unidos al respecto a este fenómeno? Gracias. Gracias, Eric. Hemos tenido amplia comunicación con el gobierno de los Estados Unidos, hemos escuchado lo que han dicho públicamente también, pero no nos corresponde a nosotros dilucidar cuál es el motivo de esta política. Es una política cruel, es una política inhumana, y hacemos un exhorto para que se detenga, independientemente de cuál sea la motivación jurídica o política que tenga. Y en ese sentido nuestra posición es clara. No nos compete a nosotros dilucidar las causas de esta situación. La condenamos de manera categórica y clara. Con respecto a la información de cruces, las cifras lo que muestran es que 2017 fue un año atípico, en el cual los flujos migratorios fueron sustancialmente menores a los de los años anteriores. Las cifras de 2018, las que conocemos ya, hasta ahora, hasta el mes de mayo, indican que en términos generales los flujos migratorios están regresando a niveles comparables con los de 2016 e incluso inferiores a 2015 y a 2014. Claro, el año está en curso todavía, apenas son 5 meses, pero creo que el hecho de que haya un repunte en las cifras migratorias se explica fundamentalmente por lo inusualmente bajas que fueron las cifras el año pasado, y no necesariamente por un cambio de tendencia, puesto que las cifras son muy similares a las de 2016 y son incluso menores a las de 2015 y 2014. Lo que observamos también es que los cruces son cada vez más de personas de nacionalidad no mexicana. Por ejemplo, el número de unidades familiares que fueron aprehendidas al cruzar las fronteras por distintas autoridades en los Estados Unidos son más de 65,000, de las cuales solamente alrededor de 1,500 son de origen mexicano. Esto quiere decir que lo que sí estamos observando es la continuación de una tendencia en la cual los flujos migratorios son cada vez más flujos que provienen de Centroamérica, que tienen como país de tránsito a México y no como país de origen a nuestro país. Y finalmente, aquí a la derecha con Jessica Cermeño de Univisión, por favor.
tal, canciller? Unas cuantas preguntas. ¿Nos podría dar más información del caso de esta niña con síndrome de Down? ¿Cuántos años tiene? ¿Si entró con su mamá o con algún otro familiar? ¿Qué pasó con este familiar? ¿Ya fue deportado? ¿De qué estado es residente su papá allá en Estados Unidos? La siguiente pregunta es de los casos mexicanos que ustedes han detectado. ¿Hay otros casos donde estos niños tengan algún familiar directo que sea alguien con residencia legal, o sea, es decir, que tenga familiares allá con papeles? Y aparte nos ha dicho en varias ocasiones en esta conferencia de prensa que ha tenido contacto con las autoridades estadounidenses. ¿Qué le han dicho, canciller, al respecto? ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos ante sus planteamientos? Y finalmente, una pregunta sobre el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es la expectativa de renegociación del tratado? ¿Si están esperando todavía ustedes que haya una negociación en esta administración o esperar a la que sigue? Muchas gracias. Gracias, Jessica. Bueno, permítanme no revelar la identidad de la niña, obviamente por protección a sus derechos esenciales y a los de su familia. Se trata de una niña que está en un albergue en McAllen. Entró con su madre recientemente a los Estados Unidos y la madre se encuentra en un centro de detención en Brownsville. La niña tiene 10 años y está en el centro de detención de McAllen junto con un hermano que es de su misma edad, de 10 años también. El padre, que ha sido ya contactado por el consulado de McAllen, mexicano de McAllen, es residente de los Estados Unidos y esperamos que muy pronto se concrete el que la niña pueda ser entregada a su padre. En tanto se resuelve el proceso legal de su madre, que pues no sabemos cuál será el resultado de este proceso. Nuestro consulado ha estado en contacto ya con la niña y con su hermano, ha estado en contacto también con su madre en el centro de detención de Brownsville y ha contactado ya al padre de la niña y esperemos tener buenas noticias de que la niña sea entregada a su padre, ojalá en las próximas horas o en los próximos días. Con respecto a otros casos, tenemos 7 casos de niños que fueron enviados a un albergue en el condado de San Diego por intervención de nuestro consulado, que identificó a sus familias en México, contactó a las familias en México y en coordinación con el sistema DIF. Los niños fueron entregados al DIF en el cruce fronterizo con Tijuana y ahí fueron recibidos por sus familias que habían sido previamente contactadas. El caso de los 12 niños que fueron, cuyas madres fueron enviadas a un centro de detención en Seattle, ya 7 casos fueron reunificados con sus familias, igualmente enviados a México, recibidos por el sistema DIF y por sus familiares en el puerto de entrada, y todavía permanecen en albergues en distintos puntos de la Unión Americana, no en la ciudad de Seattle, 5 niños, donde en los 5 casos nuestros consulados están en contacto con ellos y estamos identificando familiares, ya sea en los Estados Unidos o en México, para proceder a la reunificación de manera inmediata. Estos son los casos que conocemos. Existe otro caso en Texas, también en McAllen. Suman en total 21 casos de niños, pero por supuesto estamos atentos y la instrucción que tienen nuestros consulados es el trabajo que están haciendo, y creo que están haciendo un gran trabajo. Todo nuestro personal consular están todos los días en los albergues y en los centros de detención para identificar más casos de niños mexicanos y proceder a su inmediata atención. Hemos tenido comunicación en todos los niveles con las autoridades de los Estados Unidos, desde a nivel consular, donde se habla con los directores regionales y representantes de CBP, del ICE, de CRR, que es el área que administra los albergues,
Debo reconocer que tenemos apertura por parte de las autoridades norteamericanas para lograr la rápida reunificación en los casos que hemos podido identificar. Hemos tenido amplia comunicación a través de nuestra embajada con distintas áreas del gobierno norteamericano. E insisto, he tenido yo contacto a nivel ministerial, tanto con la secretaria de Seguridad Interior como esta mañana con el secretario Pompeo. Es una comunicación respetuosa, no necesariamente coincidimos, pero escuchan con respeto nuestra posición y nosotros escuchamos con respeto la de ellos. Por supuesto, nos han dado explicaciones de carácter fundamentalmente jurídico acerca del origen de esta medida. Nosotros hemos escuchado con apertura y con respeto sus posiciones y hemos expresado las nuestras. Nuestra posición es clara, nuestra posición es invariable y pone como prioridad la defensa de los derechos humanos, particularmente la protección a los niños y a las niñas. Finalmente, la última pregunta con respecto al Tratado de Libre Comercio. Me remito a lo que expresó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, la semana pasada. En primer lugar, las conversaciones a nivel técnico negociador continúan, no se han interrumpido y conforme expresó el propio secretario Guajardo, y también lo ha dicho así la canciller Freeland de Canadá, se tiene la expectativa, porque así se ha hablado entre los tres gobiernos, de que en el mes de julio se tenga la próxima reunión a nivel ministerial para continuar con el trabajo de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Muy buenos días.